edición revisaremos lo que fueron las actividades de fiestas patrias relacionadas principalmente a los desfiles llevados a cabo tanto en la comuna de Río Bueno como también en Lago Ranco. Así que te agradezco una vez, tú que me conoces y me cargabas para hacer la entrevista, pero siempre buscándome el lado capcioso, y yo decía, Monty. Muchas gracias, amables televidentes, por haberme soportado en esta entrevista. Bienvenidas, bienvenidos otra vez. Un momento para poder hablar de lo que sucede en nuestra comuna y por supuesto también de hechos de carácter público. Sí, vamos a los titulares de esta edición, donde al parecer el conflicto mapuche se habría trasladado a nuestro territorio, siendo San José de la Mariquina uno de los lugares más afectados, principalmente porque más de 29 camiones fueron totalmente quemados por individuos que aún no se conoce verdaderamente su identidad. En lugares como estos podemos encontrar una gran cantidad de especies y biodiversidad. Estamos hablando tanto de flora como de fauna. En un bello lugar como es el Río Bueno, podemos encontrar hermosas especies que cohabitan y existen en este precioso lugar. Desde el punto de vista analítico y técnico sobre este tema, ¿cómo ha sido de dañina o positiva, entre comillas, no sé si llamarlo positivo o negativo, la intervención del ser humano en la ocupación de espacios que muchas veces eran utilizados por especies autóctonas de nuestra zona? Cada vez nos simplificamos más la vida, buscamos elementos que sean tuyos. Esto fue Planeta en Crisis. En nuestro país el uso de la leña sigue siendo una constante. En el caso de la región de los ríos, el 91,5% es uso de leña en calefacción. Y si algún día vamos a tener hospital para Río Bueno, y esa precisa pregunta es la que yo le voy a hacer a usted, porque no sabemos qué contestarle a la gente y no sabemos a quién creerle. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que están hablando una cosa por aquí, una cosa por acá, y de repente algunos lo utilizan como palanca política, y a mí eso me da, no rabia, sino me da ira ya. Con nuestro amigo Oscar Muñoz, que obviamente nos contó más detalles en relación a este tema. Junto a Neumann aquí estamos para informarles. Y aquí nos cuenta además el encuentro de coros, una jornada muy importante también. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes una vez más con Contingencia TV, compartiendo con ustedes experiencias de vida. Hemos tenido experiencias turísticas, experiencias políticas, y hoy día vamos a tener una experiencia personal de vida junto a un amigo que es comunicador, a una persona ribuenina, a un hombre que ha hecho bastantes cosas en su vida, y hoy día queremos conocerlo más íntimamente y también más políticamente, porque ha hecho varias cosas dentro de esta hermosa comuna que es Río Bueno. Para Chile y el mundo, Contingencia TV le da la cordial bienvenida y saludamos a don Alejandro, que le vamos a pedir que haga una pequeña autobiografía de su persona. Gerardito, ¿qué tal, amigo mío? Muchas gracias por invitarme. Accidentado programa. Lo intentamos muchas veces y no se podía. Tú no tenías tiempo, yo no tenía tiempo y se retrasó un poco, pero feliz. Gracias por la invitación, gracias por la consideración de invitarme y de poder un poco conversar de lo que pasa, de lo que yo hago, de lo que soy. Así que dispara. Como a mí me encantan las entrevistas, yo te dije al inicio, me gustan las entrevistas duras, gruesas, con calibre, y sobre todo para poder hablar de todo. Yo no tengo trabas con hablar de nada. Así que usted dispare, y sabes que hay un punto súper importante. Esta vendría siendo como en mi vida profesional como la tercera o cuarta entrevista que me han hecho. Entonces es una experiencia nueva, porque particularmente yo siempre estoy como de ese lado. Sí, a mí me toca esa parte. Pero igual va a tener el espacio también para poder hacer alguna pregunta, igual poder jugar un poco en Contingencia TV, jugar un poco con este Río Bueno. Oye, no me hagas ese engage, porque si me haces ese engage para que yo te pregunte de vuelta, después soy un tipo abierto a la respuesta. Así que no hay drama. Dale, dispara. Primero que nada, Alejandro, ¿es soltero, casado, vivo, separado? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cómo es tu vida personal? No, de una. Soltero. ¿Ya? No solo, pero soltero. Siempre mantengo espacios de soltería. Me tomo mis tiempos después de cada relación. Particularmente porque
a título muy personal, siempre creo que las relaciones con las personas tienen un punto importante, forman parte de tu historia, parte de tu vida. Y en ese sentido, cada vez que culmino una relación, siempre tomo un duelo. Y normalmente mis duelos son bastante largos. Toman años. ¿Mucho tiempo solo? Bueno, años, toman años. Siempre he sido solo, fíjate. Siempre me he considerado una persona bastante solitaria por decisión propia. Hay una diferencia. Una cosa es estar solo y otra es sentirse solo. Yo estoy solo. No me siento solo. Así que siempre tengo cosas que hacer, cosas de las que entretenerme o dedicarme. Y como te digo, ha sido un periodo bonito. Yo terminé hace unos 2 años y medio aproximadamente una relación muy bonita por lo demás. La que llevo en el corazón, es una historia preciosa, la voy a guardar siempre, esa persona siempre va a ser muy importante para mí. Pero seguimos avanzando, o sea, no te vas quedando en el proceso. ¿Alejandro tiene hijos? No, no tengo hijos, no porque no quisiera. Siempre he pensado esto, me gustan mucho los niños. Tengo muy buena, en el sentido que se entienda. Sí, no, por favor, ya, a mí también me fascina, yo tengo sobrinos y yo soy muy guagón así con los niños, muy cercano. Yo tengo muy buena conexión con los niños y con los animales. A mí hay ciertas otras personas que me cuesta mucho tener relaciones de amistad o conexión. Sí he pensado en los hijos, me gustaría tener, estoy en una etapa de mi vida que me gusta. Estoy en una etapa donde me siento maduro y estoy en una etapa, ni que fuera fruta que me siento maduro, pero me siento bien en esta etapa de mi vida y me he convertido, fíjate, en el adulto que se puede hacer cargo o se podría hacer cargo perfectamente en educación, en contención emocional y en protección de mi niño interior, de mi versión pequeña. Entonces creo que estoy en una etapa que me gusta. ¿Estás preparado? Creo que estoy preparado. Yo creo que estoy preparado hace mucho tiempo, pero por X y motivo no se ha dado la posibilidad. Y si no se da, está bien, también está bien. No creo que sea como algo estrictamente cuadrado tener que sí o sí tener hijos. Claro, mi madre lo hubiese encantado. Creo que es importante dejar descendencia. Ese es el ciclo del ser humano por lo demás. Uno viene, pero por supuesto, ¿cómo nos perpetuamos en el tiempo? ¿Cómo dejamos un legado? Por supuesto, porque no tenemos esa capacidad de la inmortalidad y la vida de tiempo. Por ende, la única forma de que el ser humano se perpetúe en el tiempo es a través de los hijos o de las hijas. Así que bueno, pero si por X y motivo Dios no me permite tener esa gran bendición, va a quedar algo de mí por lo demás. Algo queda. Mi historia, siempre deja algo. Mi historia, mi entrevista y todo. Ahora de Dios, ¿eres creyente? ¿Qué religión profesas? Soy creyente. Yo tengo la ventaja y la fortuna, creo que la herencia más linda que pude haber obtenido de mi madre es la creencia en Dios. Yo provengo de una familia pobre. Somos iguales. Bueno, Río Bueno es eso. Te fijas, el 80% de la gente en Río Bueno es gente pobre o proviene desde la pobreza y por lo demás de mucha meritocracia. Yo nací en un campamento. Esto no le gusta a mi hermana que lo diga, ¿eh? Dicho sea de paso, mi hermana odia que yo diga que nací en un campamento, pero es verdad. Pero bueno, es parte de nuestra experiencia. Pero hay que decirlo. Yo siempre he dicho, Alejandro, el que niega su pasado, niega sus experiencias de vida y deja de ser persona. Sí, lo que pasa es que a veces tiene que reconocer lo que es, lo que ha sido y lo que va a ser. Sí, bueno, lo que pasa es que a veces, Gerardo, se mal utiliza el concepto de este tipo de historia. No es que yo venga aquí a contarlo para quedar bien con alguien en particular. Esto es primera vez que yo lo cuento, dicho sea de paso, Ni siquiera en los años que he estado trabajando en comunicación lo he dicho. Nací en un campamento muy cerca de la escuela Lynch, donde está la laguna de las ranas, por ahí. Sí, ubico, conozco la cosa. Entonces, vivía a 200 metros de la población 35, ahí nací.
en un ambiente, como te digo, pobre, una casa sin baño, era literalmente una media agua, mucha pobreza, y en todo ese proceso independientemente de que haya sido mucha pobreza, fíjate que muy cerca de ahí, en calle San Martín, estaba la iglesia bautista, y por una cuestión de familia, podría decirlo, toda mi familia perteneció a la iglesia bautista por muchos años, entonces literalmente yo me crié en la iglesia bautista. ¿Tuviste en ese entorno religioso desde niño? Sí, desde siempre. Siempre. Mis tías, mi mamá, todos mis primos, o sea, era casi como familiar, los clanes familiares, una cosa así. Entonces, creo que lo que más me dejó en ese sentido mi madre como herencia fue eso. La fe. La fe, la capacidad de creer en Dios, aplicar la fe, que es una cuestión también súper importante. Por lo que tengo entendido, Alejandro es ribonino de Tomo y Lomo. Ribonino de Tomo y Lomo, mi familia es ribonina, mi abuelo Jacinto Rogel, Cacho Rogel, muchos de los más antiguos recordarán. Toda mi familia de aquí, por supuesto, mis padres también, por el lado de mi papá también, ellos son del sector rural, mi papá particularmente, sector de Filuco, el sector de Champulle, por ahí. Entonces sí, ribonino, orgullosísimo de ser de acá, amigo. Y bueno, en nuestra comuna, yo llegué a esta comuna en el año, bueno, yo de niño vine a vivir a esta comuna, me fui a esta comuna, después volví cuando ya era adulto, en el 92 volví a la comuna de Río Bueno porque yo nací en la ciudad de La Unión, yo soy unionino. Pero amo esta comuna, yo me quedé acá, me quedo acá y no, yo amo esta comuna. Como que un niño chico. Aquí encontré cosas maravillosas, cosas muy lindas. El Río Bueno es lindo, pues. Tiene muy lindos paisajes. Alejandro, en el tema laboral, ¿cómo empieza la idea de las comunicaciones en ti? Ay, así, vamos a cortar de una nomás, ya. Dejamos lo personal y nos vamos a lo laboral. A lo laboral. ¿Cómo empezaste tú ¿Cómo nació ese bichito de las comunicaciones, la radio? Porque tú empezaste en la radio. Yo tengo, gracias a Dios, vínculos con las comunicaciones gracias a un gran amigo, dos grandes amigos, que ya no están, pero que siempre forman parte muy importante de mi historia. Uno de ellos es mi gran amigo chileno Uribe, Alex Uribe, que fuera otrora presidente del Partido Socialista en aquellos años. Yo estaba en el Liceo Vicente Pérez Rosales, era muy amigo de su hijo, Mauricio. Y fíjate que yo normalmente, íbamos, como éramos amigos del liceo, a la casa, qué sé yo, y me llamó mucho la atención porque chileno era muy bueno para conversar, le encantaban las conversaciones, y teníamos muy buenas conversaciones. Pese a que obviamente era un profesor, yo todavía estaba en el liceo. Y ahí conozco, entre medio de todos esos procesos, a Juan Arturo Fuentes Möller. Lo conozco igual. Ya, don Juanito, lo conozco en esas chácharas y esas charlas donde iba a tomar café don Juan a la casa de Alex Uribe. Y un día de eso, entre todas las conversaciones, recuerdo que Alex le dice a don Juan: oye, mira, Baruch, está sin trabajo, está saliendo del liceo, qué sé yo, podría tener una oportunidad en la radio. Tiene buena voz, habla bien, tiene buena dicción, así que ¿por qué no le dan una oportunidad? Y Juan Arturo dijo: ok, vamos, vaya a probarse correligionario, vaya el lunes, qué sé yo, y ahí lo va a atender Jaime Muñoz. Y llegué, yo todavía no cumplía los 18 años, estaba ahí en ese proceso de cumplir los 18, y conozco a otro gran amigo, que hasta los días de hoy es un gran amigo y hermano, que es Jaime Muñoz, Jaimito Muñoz, que le mando un saludo grande. Y yo llegué sin saber absolutamente nada. A mí Jaime fue literal, llegué el día lunes a las 10 de la mañana, me agarró, me llevó a la sala de locución, me sentó en la sala de locución y me dijo: listo, adelante, con este sales al aire, con este bajas la música, di el dial y la hora, gracias. Y se fue. Y yo, viejo, estaba aterrado, estaba pegado así a la mesa y no sabía qué hacer, y con los potenciómetros en la mano. Bueno, la cosa es que lo logré,
Y poco a poco comencé a aprender y ahí parte todo esto, digamos, todo este proceso de Parte de la iniciativa. Esto es el Radio San José de Alcudia. Ahí mismo estuve yo muchos años trabajando también. Y trabajé con Jaime, un buen amigo, un colega ya en mi nuevo trabajo, que tengo también trabajo ahí. Así que trabajamos juntos con Jaime ahí. Obviamente en áreas distintas, pero todos los días los vemos y nos saludamos. Un saludo a Muñoz. Saludos a Jimbo. A Muñoz ahí. Bueno, en realidad todos partimos aquí en radio, o sea, pero tú te saltaste, pues saliste de la radio y llegaste a esto, por lo que estamos hoy día aquí, a la imagen. Pero no solamente a la imagen, sino también a la edición de imagen, que yo en ese sentido lo veo que es algo muy difícil. Para mí es algo muy difícil, porque si bien es cierto, trabajé en radio un tiempo, años atrás, antes de ir a la universidad, estudiar la carrera que elegí. Pero no me veía nunca haciendo televisión, nunca. Se me ocurrió un día hacer Contingencia TV, este canal, para invitar a la gente a conversar, para tener un diálogo, para que la comunidad vea otro tipo de programa. Y te encuentro a ti y me dices que eres una persona que hace ediciones de programas. ¿Cómo llegó Alejandro de la radio? Porque son cosas distintas, la radio y la televisión es totalmente diferente. Sí, se puede decir que sí. Es diferente. ¿Cómo llegaste a ser editor? ¿Cómo empezaste este proceso, este cambio de rubro? A ver, esta historia bastante larga. Resúmela. Tiene bastantes bemoles y tiene bastantes cambios. Pero en estricto rigor, yo partí como locutor en la San José de Alcudia y además editaba audio. ¿Ya? Era radiocontrolador, por así decirlo, y me encargaba también de programación, etc. Entonces, conocimiento de edición en audio tenía, y sigo teniendo, por supuesto. Uno va aprendiendo con el tiempo. Resulta que esto, no me pidas el año porque realmente no me acuerdo muy bien, mi mente está difusa. Después del tiempo uno empieza a perder un poco la memoria de algunas cosas, pero fíjate que fue cuando nosotros habíamos postulado como la radio a una concesión para una FM. En ese momento trabajábamos en la radio Jaime Muñoz como director, Helga González, a quien a mi gorda le mando un beso a la muñeca, Jacqueline Zamorano, quien te habla, y Marcelo Neira, a Chalito. Sí, también conozco a Marcelo, un saludo. Bueno, la cosa es que nosotros por X y motivo en ese entonces habíamos postulado una concesión FM y la perdimos en el concurso, qué sé yo. Que hoy día esa radio que perdimos existe, el Radio Matice. Bueno, y viene con eso ahí bien Radio Matice, somos medios entre comillas aliados y amigos. Y nace un día X la posibilidad de que nosotros podamos tener un canal de televisión y nos proponen la idea y ahí estuvimos Jaime, Helga, quien te habla, más Jacqueline. Jacqueline nos dice: chicos, me acompañan en este trabajo, en esta odisea, y nosotros, locos por las comunicaciones, dijimos: upa, vamos. Bueno, todos teníamos conocimientos previos en televisión. Jaime había trabajado en BTR, Helga había trabajado en Los Volcanes, y yo también tenía experiencia previa en televisión, pero analógica, o sea, con cassette, en otra época, qué sé yo había trabajado para mi amigo Ricardo Zúñiga de Surimagen, ¿sí? Que él se encarga de hacer documentales y hoy día trabaja en Pañipuña. Así que teníamos experiencia previa en televisión. Y todo este proceso se dio porque había la necesidad de que alguien se quede en estudio, alguien salga a hacer prensa y alguien conduzca programas en la mañana. Entonces no tuvimos como mucha elección. O sea, lo hacías sí o sí. O sea, no, es que no había más gente. O sea, te lo explico. Bueno, digo, no había más. Sí o sí. Jaime salió a la calle a hacer prensa. Me acuerdo que compramos las primeras 2 cámaras, que fueron unas cámaras Canon Reflex. Jaime salía con su camarita en la mañana a hacer notas de prensa, las primeras notas. Helga se encargaba de hacer el matinal en ese entonces conmigo, y yo estaba en la sala máster. Yo siempre estuve en la sala máster.
Y ahí comenzábamos a editar, a hacer las noticias, y ahí de a poco fue ir descubriendo un nuevo mundo, porque habíamos trabajado en edición analógica, pero ahora había que trabajar en edición digital. ¿Fue difícil? Sí. Estamos hablando de hace 16 años atrás. Más o menos, sí, más o menos. En donde la tecnología era totalmente diferente, donde recién teníamos ciertos computadores que podían haber hecho la pega y todo, pero todavía era muy difícil. No es como ahora, que es mucho más sencillo, pero en esa época era complicado. Y de a poco fui aprendiendo, y ya, bueno, con los años me fui perfeccionando, fui aprendiendo. Tengo la facilidad, y esto modestia aparte, de aprender muy rápido, fíjate. Siempre he aprendido muy rápido. Y cuando me dedico a algo, lo saco rápido, aprendo rápido y perfecciono demasiado rápido, porque además soy muy exigente conmigo. Y obviamente fuimos avanzando mucho y hoy día San José de Alcudia es el medio que todos conocen acá en Río Bueno, gracias al trabajo de estos 4 locos, que es Jacqueline, Jaime, Helga y yo. Y logramos, después que muchas otras personas se interesaran en trabajar, muchos pasaron por la radio y por el canal, que en paz descanse Sergio Gutiérrez, hoy día Gonzalo Solís, que continúa colaborando, Rosemary Saldivia, Marta Pérez en su momento, Nelson Soto, un gran amigo también del medio de comunicación. Trabajaban hasta los hijos de los colegas. Los hijos de la Helga trabajaron, los hijos de la señora de Jaime trabajaron ahí. Todos colaboraron en su momento para que el medio sea hoy lo que es. Es un buen medio. Yo realmente a San José de Alcudia Televisión tengo cariño, porque a mí siempre igual me gustaron las comunicaciones. Y yo trabajé en San José de Alcudia en el año 94 hasta el 98. Después de entrar a la universidad ya me dejé un poco los medios de comunicación, tuve muchos años lejos, hasta que volví a hacer este programa acá en este canal. Ha sido muy entretenido poder decirle a la gente que Contingencia TV está para eso, está para entregarle a usted conversación sana, directa, entregar información que es relevante para una comuna como Río Bueno, y nos invitamos a suscribirse, a darle me gusta a este canal y a este programa. Dele like, comparta, mándeselo a sus amigos. Exactamente. Si usted le da me gusta, esta publicación permite que muchas otras personas la vean, así que dele like, dele me gusta. Obviamente, y que además comente, porque esto es muy importante. Sí, pele, critiquen, ya que no me ha visto tantos años en pantalla, puede decir puta que está gordo, puta que está viejo, puta que está arrugado, puta que está pelado, el weón, ¿cachai? Eso puede decir de todo. Exactamente, y vamos a saltar justamente a otro tema que a mí me gusta, este tema, porque me ha tocado tener una experiencia muy linda que lo conversamos fuera de cámara. Que me querías llevar desde un inicio. La política. Di la verdad, Rosa, porque me querías llevar desde un inicio a hablar de política, weón. Sí. ¿Sí o no? Sí. No me interesa tu vida personal. No me interesa. Hablemos de política. Alejandro ha tenido ciertos problemas en el tema político. ¿Yo? Pero hablemos de tu ideal político. A ver, pero clasifícame bien la pregunta, porque tú me estás diciendo mi ideal político. ¿Cuál es tu ideal político? El ideal político es un sueño conmigo. No, pues ese es un sueño, el ideal político. Ahora, si tú me dices cuál es tu tendencia política, es otra pregunta. No soy realista, ya, tendencia política. Ya, miren, es que es por eso. En la tendencia política, no tengo tendencia política hoy en día. Quizás cuando fui más joven, fui más cabro, cuando estaba en el liceo, qué sé yo, estaba muy alineado con la centroizquierda y particularmente con el Partido Socialista. Te lo dije desde un inicio, mi gran amigo Alex Uribe. Pero pasó el tiempo y me fui dando cuenta, después de entrevistar tanto político amigo mío, que las cosas no son tan blanco o negro como te los cuentan. No es tan así.
Entonces, a veces la gente comuna, la gente de sectores más bajos o que no pertenecen a la élite política, se atrincheran y pelean causas que en la práctica no tienen mucho sentido. No porque no estén bien, sino porque el mundo político funciona totalmente distinto. A mí me tocó muchas veces, esto lo puedo decir, en muchas negociaciones políticas, no siendo parte de la negociación, sino viendo como observante, y me fui dando cuenta cómo es la realidad. Entonces, después, obviamente, gracias a que leí mucho y aprendí mucho, me fui dando cuenta que uno puede tener una idealización del país perfecto, la idealización del partido político perfecto, pero en estricto rigor ninguno cumple con lo que tú quisieras realmente tener. Y eso va de la mano con las decepciones. Sin más, no vengamos con cosas. Tú has militado en una cantidad de partidos políticos, siempre en la derecha, pero has militado en varios. Tuviste Renovación Nacional, te fuiste a Renovación Nacional, te fuiste y después estuviste en Republicano o en Evópolis. Republicano, te enojaste, fuiste republicano. Después ahora estás en Social Cristiano, no. te fuiste y ahora estás independiente. No. Aclaremos. O te fueron. Después de 25 años de vida O te fueron. No, 25 años. Ya me fui porque me enojé, porque se fue para el lado. Pero de todos los partidos te fuiste. Se fue para este lado. Ya, pero de todos los partidos te fuiste. Ya, después tuve republicano, fue para el republicano, estuve meses, 4 meses. Me fui porque encontré que también se estaban tirando por un lado que no quería. Sí. Y después, yo no fui militante del Partido Social Cristiano. Pero fuiste pero te llevaron candidato. Ellos me dieron el cupo para ser candidato a alcalde de la comuna de Río Bueno, pero yo no fui militante. Ya, bueno, pero de los partidos, ahí tú me respondiste la misma pregunta que me estabas haciendo a mí. Es que en un momento determinado tú mantienes unas convicciones o mantienes convicciones específicas, pero ningún partido cumple. Muchas veces, justamente eso es lo que muchas veces no cumplen y que siempre va a pasar esto, porque los ideales de un partido pueden ser muy buenos, pero los seres humanos lo destruyen. No, porque pasa esto, porque viene gente que lamentablemente va a los partidos para sacar provecho personal. Y esas cosas de repente a uno le molesta. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Yo he estado en 3 partidos de mi vida, inscrito, soy militante. En el partido que más duré fue obviamente Renovación Nacional, que estuve más de 25 años. Después tuve republicano, fui a pasear. Y fui a pasear también al Partido Nacional Libertario. Y encontré gente que era no adecuada, me retiré. Y por una cosa que uno de repente ve como los partidos que se forman tienen muy buenas ideas, pero las personas destruyen esas buenas ideas. Es mejor ser independiente y trabajar por tu idea y estar tranquilo. Bueno, yo te puedo contestar desde lo que yo te acabo de decir. Te he estado entrevistando el mundo político. No quiero decir que la política sea mala, ni mucho menos. No me saquen de contexto, pero creo que hoy día mi independencia política me ayuda muchísimo a estar fuera de la caja, a mirar desde otra perspectiva, de poder mirar de manera más amplia ciertas situaciones, de poder observar de mejor manera cómo se comporta el mundo político, cómo se comportan los políticos, y de esa manera también poder elaborar ciertas editoriales, ciertos trabajos, ciertas cosas. Como te digo, creo que hoy día me siento muy cómodo en la posición que estoy. No necesito un partido, no necesito hoy por hoy una militancia. Respeto mucho lo que hacen los partidos políticos porque creo que se necesita mucha convicción, se necesita mucho hoy por hoy con el Chile que hoy día tenemos para poder tener un partido político, para poder captar adherentes, para poder ir a una elección, ya sea cual sea. Se necesita mucho valor, mucha valentía para eso. Y creo que con eso puedo contestar tu pregunta en cierta medida porque de verdad hay muchos bemoles que uno puede hacer. En el tema netamente de los políticos, ¿qué opinas tú del político chileno, del político actual, de hoy día? Fíjate que esto me lo dijo hace muchos años un amigo. En Argentina, 2 amigos se sientan en un café
toman café, hablan de fútbol. En Chile 2 amigos se buscan, van a un café y hablan de política. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que los argentinos saben de fútbol. El problema que pasa, en estricto rigor, es que nosotros somos un país que somos muy polarizados muchas veces. Uh-huh. El político ha aprendido muy bien ciertas tácticas cuando se trata de poder salir airoso de ciertas situaciones que son un poco más comprometedoras. Este es un Chile distinto, porque además hoy por hoy la fiscalización ya no está canalizada solamente en organismos técnicos. La fiscalización hoy día ya está de la mano también de las redes sociales, ya tiene esa apertura, la gente puede comentar libremente en redes sociales, cualquiera puede generar un canal de discusión política o de crítica, sátira política, y lo va a exponer, y eso eventualmente va a ir generando opinión, etcétera. Entonces ya no es como antes, cuando el político hablaba y todo el mundo creía y ya nadie contradecía. Hoy hay una obligación por lo demás también en el mundo comunicacional. Los medios de comunicación hoy día cumplen una labor mucho mayor que antes, porque tienen una presión social distinta. Entonces, además la presión social que tiene propiamente tal el mundo político. Entonces, clasificar al mundo político o clasificar a los políticos es muy difícil. Cada político tiene su estrategia, cada político hace su campaña desde el momento que asume hasta el final de una manera u otra, pero la gente va a juzgarlo, yo creo que con mayor rigurosidad que lo juzgaban antes, ¿eh? Pero yo voy más allá, voy al tema político que se está viviendo hoy en los políticos. Hablemos directamente de corrupción. Ay, pero es que es un tema tan manoseado, Gerardo, porque uno podría hablar de corrupción en muchas materias. Es vergonzoso lo que está pasando en muchas partes de nuestro país. Y que es transversal, ¿eh? Sí, y ya que además no es que sea nuevo. No. Lo que pasa es que hoy día es escandaloso porque se sabe, se vuelve pornográfico muchas veces porque es grotesco. Porque están las redes sociales, porque hay fiscalizaciones distintas, hay fiscalización ciudadana. Claro, yo creo que hay más voluntad para poder investigar realmente ciertos casos, hay más voluntad política, entonces hay casos que han sido particularmente grotescos, lo que pasa en Maipú, por ejemplo, lo que pasó con el alcalde Torrealba, lo que pasó con Karen Rojo, etcétera. Así y mucho, la seguidilla es larga. Muchos que hoy día con Daniel Jadwe, o sea, si tú te das cuenta, los matices no tienen que ver con partidos políticos. Porque hoy día tienes por un lado no sé, de izquierda a derecha. Claro, o sea, tienes a Katy Barriga, que era de la UDI, con su marido, que hoy día ya está desaforado y está en proceso de ser también formalizado, hasta llegar a Daniel Jadwe del Partido Comunista. O sea, tienes una seguidilla de cosas. Es grotesco, sí. Es complejo, además, mucho. Creo que hoy día sí se deberían impulsar materias en torno a la corrupción de manera mucho más fuerte. Creo que deberían haber unidades especiales dedicadas tanto al Ministerio Público, porque creo que ahí hay un talón de Aquiles. El Ministerio Público que tenga las herramientas con unidades especiales, tanto la Policía de Investigaciones con unidades especiales, para poder darle mayor celeridad a los procesos, que las investigaciones, porque muchas veces estas investigaciones... Pero que investigadores están años. Sí, lo que pasa y al final prescriben y después digo que lo que pasa es que son investigaciones muy largas, que toman mucho tiempo. Estamos hablando de documentaciones, estamos hablando de mucha información que está ahí y que hay que clasificar, y claro, se necesitan unidades. Además que haya voluntad política. Yo creo que ese es otro de los temas más importantes, la voluntad política. Se ha hablado tanto del secreto bancario, se ha hablado tanto... Sí, yo creo que como parte, como dices tú, en voluntad política, y también yo creo que dejar de que el Estado se meta en el poder judicial también tiene que ver mucho con esto, porque lamentablemente
hay abogados, hay jueces, hay un montón de este tipo de personas que están involucradas en los temas, entonces difícilmente... Bueno, vimos el caso Hermosilla, vimos claro, entonces, la muñeca si no se bielorrusa. soluciona este problema desde esta perspectiva, difícilmente hoy día vamos a salir, vamos a solucionar los problemas de corrupción que Sí, tiene tenemos. que haber voluntad, claro. Sí, lo que pasa es que tiene que haber voluntad. No, uno puede decir mucho desde una trinchera como esta, pero si no hay voluntad es muy difícil. Si no hay alguien que definitivamente Que se haga un cambio de política. Claro, y eso va a ser muy complicado porque siempre la política está ligada también al mundo económico, siempre hay ciertos vínculos que lamentablemente muchas veces existen, no sé si en todos los casos, pero existe, y eso eventualmente genera estas situaciones, que se traspase un poco desde la legalidad, se pierda un poco el norte y se termine pasando lo que está pasando. Como comunicador, ¿has hecho algún llamado de atención en el tema político negativo de nuestro país? ¿Has estado ahí tú en la palestra dando la información, informando la verdad? Porque ese es otro cuento. Hay medios de comunicación que lamentablemente están más por un lado y apoyan a un lado. ¿Qué subjetivo es eso? Eso pasa, porque estamos con mentiras. Sí, pero hay muchos politiqueríos en los medios de comunicación. Tú como comunicador, como persona rostro visible de un canal. O sea, ya no. Ya no, pero... Bueno, en mi canal. En el tiempo No, pero en mi canal sí. ¿En tu canal? En mi canal sí. Conecta Reweb. Ya vamos a hablar de Conecta. Conecta Reweb. Ya vamos a hablar ahí más ratito de Conecta. ¿Ya? ¿Has hecho críticas? ¿Has testado en el foco para poder decir esto se está haciendo acá o allá? ¿Quién me conoce? ¿Quién ha visto mi trabajo por tantos años? Yo hoy día, bueno, estoy en pantalla en el medio en que trabajo. Pero quien me conoce por tantos años sabe perfectamente que yo como entrevistador soy bastante ácido y mordaz. No soy el típico entrevistador que te va a palmear la espalda. Bueno, tú lo sabes muy bien, pues te tocó una entrevista conmigo. Entonces, claro, hay situaciones en que se pone un poco complicado el tema y ahí yo creo que hay situaciones que uno las va exponiendo. Y en mi caso me ha tocado muchas oportunidades de hacerlo. Lo he dicho, lo he manifestado en reiteradas oportunidades. A todos los que he tenido la oportunidad de hacerlo, los he confrontado, lo he dicho, lo he manifestado. Y me quedo tranquilo en ese sentido porque creo que lo he hecho bien. La verdad absoluta, eso es subjetivo, porque de verdad, ¿cuál es el 100% la verdad? Es complicado. Pero en mi área, en lo que me ha tocado, y cada vez que yo lo he podido hacer desde la tribuna que tenía y la que tengo ahora, lo he hecho. No importando si es el senador o la senadora, si es el parlamentario, la diputada o el diputado, el seremi, la seremi, el delegado o no, intendente o no, sigo parejo con todo. Y a todos lo he puesto en alguna que otra oportunidad en una situación bastante complicada. Alejandro, tu experiencia como comunicador, ¿tú crees que le hace falta ese tipo de entrevista a más periodistas y no tener tanto temor al señor político? Porque mira al señor político como un poderoso, y en realidad los políticos no son nada más que servidores públicos que gracias a nosotros, los votantes, están en el poder y nosotros la gente, en general la gente, los mira como lo máximo de lo máximo. Y en realidad somos los que los alimentamos, esa es la verdad de las cosas. Qué buena pregunta. Y qué buena ¿Crees que pregunta. a tus colegas periodistas, nuestros colegas periodistas o comunicadores, le falta más tratarlos más personados, enfrentarlos más y no ser tan pasivo con ellos, tan buenito como se dice? Es que ¿sabes qué es lo que pasa, Gerardo? Esto tiene una génesis. Y la génesis tiene relación particularmente porque cuando el mundo público, y me refiero al ámbito público en general, yo soy así un crítico permanente de esto, en mi medio, donde he estado, siempre lo digo.
cuando el mundo público, municipalidades, servicios públicos, ponen plata en un medio de comunicación en particular, se tiende a creer que no solamente estás poniendo plata, digamos, para hablar de la gestión y mucho menos, sino además, entre comillas, para moderar al comunicador. Y no solo eso, sino las líneas editoriales. Entonces, a veces pasa que el comunicador social puede tener muchas ganas de preguntar ciertas cosas, pero se ve obstaculizado en su labor y lamentablemente te tienes que morder la lengua en muchos de los casos. Creo que no es un muy buen ejercicio. Creo que la independencia es importante, pero hay otro factor que también es significativo. Los medios de comunicación regionales o comunales tienen un margen de ganancia muy poco desde el punto de vista de las ganancias por auspicio. Entonces eso también se transforma en un problema. Tenéis dos opciones: o aguantas, entre comillas, esa manipulación y obtienes estos pequeños recursos, qué sé yo, que te van a ayudar a solventar ciertos gastos, o te manejas en la absoluta independencia, pero con el riesgo de que los gastos o los ganancias que vas a obtener no van a estar. Creo simplemente te cierran el canal. No es que te lo cierren ya, si no estamos en época oscura en Chile, pues Gerardo, si estamos en plena democracia. No es que te lo cierren, sino que simplemente lo que viene es mantenerte como al ladito, oculto, y qué sé yo. Creo que les falta a los colegas. Sí, fíjate, yo siempre he sido muy crítico con mis colegas en general, no solo a Río Bueno, sino en el territorio. Como yo te decía, no me gusta ser muy autorreferente, pero a mí me ha pasado muchas oportunidades que yo me ha tocado entrevistar, tú sabes, muchos políticos en mi vida. Expresidentes, parlamentarios, senadores, diputados, algunos que después de muchos años somos muy buenos amigos y todo, y que les encanta que yo las entreviste, pese a que yo hago entrevistas muchas veces que son muy fuertes, que son muy ácidas, que tienen preguntas muy al hueso. A ti te tocó entrevistarte en su oportunidad y fue no a título personal. Fue difícil, me tocó hacerte preguntas muy difíciles, muy complicadas, y te puse en una situación muy incómoda, pero no por gusto personal, no para darme un gustito, sino porque correspondía. Y cuando eso se nota, fíjate, y aquí hay un punto súper importante: cuando tú eres un servidor público, tú lo dijiste muy bien, si tú vas de candidato a alcalde, concejal, parlamentario, consejero regional, senador, tienes que estar preparado para preguntas difíciles. Ahora, mi pregunta era justamente esa línea. Ahora, yo sé que tú lo has vivido, te separan, te apartan. Si tú hablas mucho de un tema o de alguien, te sacan del medio. Ha pasado. Entonces es como cerrar las puertas al comunicador que está haciendo bien la pega. O sea, yo creo que ese es un poco el temor que tienen hoy día muchos comunicadores, el decir la verdad o enfrentar al político. El decir, mire, usted lo está haciendo mal, porque sabe que va a tener represalias. Es obvio, y va a ser notorio. Y muchos comunicadores han vivido muy malas experiencias por lo mismo. Lo han apartado de los medios, lo han dejado a un lado, le han puesto en la cortina. Pero creo que fue no atreverse. ¿Sabes qué? Creo que fue no atreverse. Yo lo he hecho, yo lo hice en su momento, me gané varios tirones de oreja, me gané varios, no me saludaban en la calle, mucha gente común y corriente, ciudadanos común y corriente, me atacaban, no me decían, oiga, pero usted, pero ¿por qué hace ese tipo de preguntas? ¿Qué sé yo? Y otros me decían, oiga, don Alejandro, qué buena su entrevista, la vi completa, me gustó. Otros políticos que te decían, no sé, pues qué buena tu entrevista. O sea, oye, weón, no sé, puta, weón, me gustó. Cálmate. Weón, puta, me gustó. O que te digan, oye, Ronco, te fuiste al chancho, pues weón, me estoy como cagando. Entonces pasa, o pasaba, por ejemplo, con los asesores comunicacionales, los periodistas, los políticos. Puta, no le pregunté esta weá, pues no te vayas ahí, no pregunté esto, ¿cachai? Pasa. Pero creo que hay que atreverse, creo que es importante. Además se nota cuando tú estás informado, y esa es la clave. No se trata solamente de que tú te pongas a hacer preguntas morales, porque aquí hay una diferencia, y algo que uno tiene que diferenciar, amigo mío. Hay una diferencia grande entre una pregunta técnica
y una pregunta netamente moral. La pregunta moral es difícil de responder porque es subjetivo. Lo que tú pienses o lo que tú creas que es bueno o está bien, probablemente para mí no vaya a ser así y yo voy a considerar que está mal y que no cuadra. Tú y yo, por ejemplo, tenemos diferencias de pensamiento probablemente que son diametralmente opuestas. Sí. Pero eso no cambia el que yo te quiera mucho, te respeto mucho, nos conocemos hace muchos años y hemos compartido en muchas oportunidades, tanto conversaciones entretenidas como también conversaciones y discusiones difíciles. Esa es la diferencia. El comunicador social, el que entrevista, tiene que aprender a diferenciar entre la pregunta moral, porque la pregunta moral no te va a dejar bien. No, obviamente que no, porque siempre va a ser tu opinión y te vas a poner desde tu trinchera política, que lo que pasa aquí en Río Bueno es así, y pasa en muchas partes donde yo he visto que el comunicador se pone en su trinchera política, ay, porque tú eres de derecha y yo soy de izquierda, vale, pero como un coltrón mapuche. Y resulta que eso no es lo correcto. Entonces te pones tú en la trinchera creyendo que tienes la razón y yo lo voy a hacer bolsa y le voy... No, pues viejo, tenés que olvidarte de eso. La diferencia de una pregunta técnica es totalmente distinta. Ejemplo, cuando yo te entrevisté te hice una pregunta técnica. Muchas de las preguntas que te hice fueron técnicas. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto va a costar tu programa? ¿Cuánto vas a gastar en esto? ¿Cuánto es el presupuesto municipal? O sea, yo te hacía preguntas que estaban de manera técnica y tenías que responderle. Fíjate que me voy a recordar algo que me llamó mucho la atención y lo voy a citar, ojalá que no se moleste. El concejal Flores, recuerdo que le pedí una entrevista para Conecta Río Bueno en su oportunidad. Creo que estaba en campaña, no recuerdo muy bien. Y fue una entrevista dura. Fue telemática, pero muy golpeada. Al hueso, como se dice. Al hueso, muy golpeada, con momentos muy agradables y con momentos muy álgidos. Y recuerdo muy bien que 2 días después tocó que tenía que ir a la San José de Alcudia. Y yo estaba ahí, como yo soy el editor, lo sacaba al aire. Y él hizo un comentario y dijo, bueno, ya me tocó pasar la prueba de fuego con Alejandro en una entrevista con él, así que cualquier pregunta o entrevista que me hagan ahora, está todo bien, dijo. Entonces, cuando tienen ese concepto de ti, te dicen, oye, ya pasé la prueba de fuego, la entrevista más difícil que pude haber tenido, ya la tuve, y la tuve con Alejandro, cualquier entrevista que ahora en adelante me hagan, no va a tener el mismo, va a ser más fácil, no va a tener el mismo impacto. Eso ayuda mucho y gusta mucho, y además habla muy bien de uno, en el sentido de que valoran tu trabajo, saben que eres un tipo informado, que te dedicas a aprender, que te dedicas a estudiar. Yo jamás he hecho una entrevista en la que yo no me prepare. He tenido la oportunidad, como te dije, de entrevistar a muchas personas, a muchos políticos. Me ha tocado entrevistar sobre temas álgidos muchas veces, sobre proyectos de ley, y yo he tenido que el día anterior muchas veces estudiarme el proyecto de ley completo, o leer sobre el tema, buscar ciertas fuentes, averiguar para yo llegar al día siguiente o ese mismo día a hacer una entrevista que de verdad tenga impacto y que la gente lo pueda entender y que no digan, este está trincherado en un sector u otro, sino está abriendo el campo completo para que la persona del mundo político explique de manera correcta y vamos a ver si está mintiendo o no está mintiendo. Y eso queda para la gente, que la gente haga esa clasificación, no yo. ¿Te fijas? Exactamente. Amigo Alejandro, Contingencia TV, hemos tenido una buena conversación. Ya estamos llegando al término. Me parece, pues, amigo. Vamos a darle gracias a toda la gente que de todas maneras, que sabes que siempre quedan temas pendientes. A todo esto, comentar que la gente siga Conecta Río Bueno, porque tenemos la fortuna también de trabajar juntos, que eso no lo habíamos comentado. Hoy día estamos con este proyecto muy lindo que comenzó hace 4 años aproximadamente. Sí, puede ser. Me voy a tomar la licencia de poder comentar un poco de Conecta Río Bueno, claro. Cómo nace. Es un proyecto que no... Ojo con esto, Conecta Río Bueno no nació por iniciativa mía. Nació por iniciativa de otra persona que me acompañaba en ese momento. Y
Y bueno, nace el nombre, nace lo que es, nace en un momento difícil, además mío, de mi vida profesional. Y muy contento con el proyecto, lo hemos hecho crecer muy bien, ha avanzado bastante. Yo he trabajado desde mi casa, ahí tengo muchas de mis cosas y estamos haciendo asesoría. Estoy muy contento porque estoy trabajando en algo que también me gusta, que es la asesoría política. Creo que después de 25 años trabajando en comunicación y particularmente en comunicaciones políticas, creo que tengo más que un poquito de experiencia, digamos, en el área. Estoy trabajando muy bien en el área, me gusta mucho en la asesoría política. Así que estoy ayudando hoy día a una autoridad comunal en este proceso. Estoy muy feliz además trabajando con esa persona. Estamos trabajando muy de la mano. Y Conecta Río Bueno es un medio que además ha ido teniendo seguidores cada vez más. Yo los invito a que nos sigan en Instagram, Facebook, TikTok. Y bueno, también estamos trabajando con canales como el tuyo, que tengo la fortuna además que me hayas pedido colaboración para poder ayudarte, asesorarte y trabajar en la edición y trabajar en la producción de tu programa. Y también es un proyecto muy lindo. Yo me alegré mucho cuando tú me hablaste de Contingencia TV y crear esto. Y de verdad estoy gratamente sorprendido de la respuesta del público. Yo me encargo de verte en las redes sociales y todo. Y la gente está muy llana a poder ver tu contenido, tanto en Facebook como en YouTube. Y eso habla muy bien. Y porque además tú partiste contando tu historia de vida, lo que significa para ti, y eso está fantástico. Así que allí hay una alianza estratégica también con Conecta Río Bueno, y como empresa nosotros estamos muy contentos de poder trabajar contigo. Esperamos seguir trabajando por mucho tiempo más, que este canal por supuesto crezca mucho más. De eso nos estamos encargando, porque llevas pocos meses. Tú partiste en noviembre, diciembre. En noviembre. Imagínate, en noviembre, ya llevas casi 6 meses. Y ya tienes un canal que tiene un número de seguidores significativo. De a poquito vas creciendo. Muy pronto vamos a anexar más redes y lo vamos a hacer crecer más todavía. Así que ahí estamos, por eso lo veamos, ¿no? Esa es la idea, Alejandro. Y Contingencia TV, igual con Conecta Río Bueno estamos muy conectados. Como decía Alejandro, por el trabajo que él hace para este canal, para Contingencia TV. Y yo también soy un seguidor de Conecta Río Bueno. Igual me gusta mucho la información que Alejandro semana a semana, día a día está subiendo. Alejandro, amigo mío, antes de irme te quiero preguntar algo más personal. Dale. Por tu nombre, tú tienes un nombre. ¿De dónde proviene tu nombre? Toda la gente piensa que es apellido. No, yo sé que tu nombre, te llamas Alejandro. No, es al revés. Baruch Alejandro. Baruch Alejandro. ¿De dónde viene el nombre Baruch? Baruch, yo tengo la fortuna, yo te lo vuelvo a decir, mi madre ya no está en este mundo, pero mi madre es una mujer muy creativa. Baruch es un nombre árabe, o sea, hebreo, perdón. Sí, me imagino. Es hebreo y significa mensajero de Dios o el mensajero. De hecho, mi nombre es con C, no es con X, pero por una equivocación en su momento. Lingüística más que nada. Sí, por una equivocación en el registro civil, en su momento la persona que estaba ahí le puso la X y ya no es Baruch, sino es Baruch. Ahora, eso me hace más único todavía, porque ahora no hay nadie más que se llame Baruch con X, imposible. Ahora, que mi nombre signifique ahora algo, no significa ninguna cuestión, pero fonéticamente suena bastante bonito. Y no es mi apellido, es mi nombre, Baruch, pero como la mayoría de la gente no sabe pronunciarlo, se equivoca, le pone el acento donde no tiene acento por lo demás. Entonces yo siempre les digo, ¿sabe qué? Dígame Alejandro, es mucho más fácil. Y vamos a quedar como amigos. ¿Ya? Entonces Baruch, algunos que lo dicen. Bueno, despedimos a Baruch, le damos las gracias por estar en Contingencia TV, a este canal que está creciendo poco a poco, y invitarlo a otros programas en otra oportunidad. Alejandro, amigo mío. A ustedes, amigos míos, a ti primero, querido Gerardito, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la invitación a tu casa, además, porque estábamos buscando espacio para poder grabar y que este quedó un sitio maravilloso para poder hacerlo, con un poco más de intimidad, un poco más de conversación. Agradecer a toda la gente que nos está viendo, agradecer el cariño que hasta el tiempo de hoy he seguido teniendo siempre de la gente.
el reconocimiento de muchas personas todavía. Imagínate, llevo tanto tiempo sin estar en pantalla de manera constante y hasta los días de hoy sigo recibiendo el cariño de la gente, el reconocimiento de las personas, que te detengan en la calle, que te digan: don Alejandro, que bien las entrevistas que usted hacía, que de repente ven una entrevista antigua mía en San José de Alcudia, por ejemplo, y dicen: ay, lo vi en una entrevista que usted... esas son muy antiguas, pero la gente te sigue reconociendo. Yo de verdad estoy muy agradecido de ese cariño. Espero que eso se mantenga. Yo soy un agradecido de Río Bueno. Soy agradecido a mi gente, agradecido a mi comuna. Siempre he estado y voy a estar al servicio de Río Bueno. No es que me esté candidateando nada, para nada. Así que voy a estar al servicio de la gente cuando lo necesiten, de todos los que quieran. Además, invitarlos a que usted siga Contingencia TV, le dé like a Contingencia TV, nos siga en YouTube, nos siga en Facebook. Pronto vamos a estar en Instagram y otras redes sociales. Además, que nos sigan en Conecta Río Bueno, una plataforma que está dedicada para todos ustedes, para tu emprendimiento. Si tú tienes y necesitas asesoría, también nosotros te la podemos brindar con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo. Vamos a estar ahí para poder apoyarte. Sean, como siempre lo digo, como dice la doctora Polo, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Yo le voy a agregar otras cosas: sea feliz, tenga la disposición de ser feliz. Obviamente, infórmese bien siempre, que eso es lo más importante. Favorezca el comercio local, crea en nuestra comuna, invierta en Río Bueno y confíe en medios y, por supuesto, en canales de comunicación que están dispuestos a poder ayudarle. Así que muchas gracias, querido Gerardo, y nada, pues espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos conversar en un ambiente así de relajado, quizás con otros temas. Quizás en un podcast hablando weas, ¿cachai? ¿Quién sabe? Puede ser. Muchas gracias, amigo. Bueno, gracias a ustedes también por estar en sintonía, por darle un me gusta, por hacer su comentario. Un pelambre también, vamos con el pulgar hacia arriba y le damos las gracias por estar acá en Contingencia TV desde Río Bueno, para Chile y el mundo. Hasta la próxima. Chao.